Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 6, parte 1, sobre rectas en el triángulo y proporcionalidad de segmentos de recta del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Observamos en la pantalla el enunciado del ejercicio número 1 que dice: consideremos el triángulo ABC de la figura T36. Las rectas CL y P son las mediatrices de los lados AB y AC, que se intersectan en el punto O. Si la medida de OA es 5, sin usar regla para medir, ¿qué podemos decir de las medidas de OB y OC? Bueno, observemos la figura 36, es la que se presenta ahora como entre una recta o entre un cuadrado amarillo claro. Esa figura 36 tenemos por hipótesis entonces que esta recta punteada verde es mediatriz de este segmento AB y que esta otra recta OP que estoy señalando con el cursor es la mediatriz de este segmento AC que está como de morado. Ahora concluimos lo siguiente: si miramos el triángulo OAB y sabiendo que esta recta punteada verde es mediatriz de AB, entonces todos los puntos sobre esta mediatriz punteada equidistan de A y B. En particular O, que es el intersecto de las mediatrices, equidista entonces de A y B. Por lo tanto, OB mide igual a OA, entonces OB mide 5 centímetros. Por otro lado, considerando esta otra mediatriz punteada negra, que es OB, que es la mediatriz de el morado AC, entonces tenemos que todos los puntos sobre la mediatriz OB equidistan de los extremos A y C del segmento al cual es mediatriz. En particular, O, que está sobre la mediatriz punteada negra, equidista de A y de C. Entonces, la medida de OA es la medida de OC. Y así, OC mide como OA 5 centímetros. Hemos visto entonces que estas dos rectas que estoy señalando, punteadas negras en la figura, tienen la misma medida, estos dos lados, OC y OE, ambos miden 5 centímetros. Y podríamos entonces observar que hemos concluido que OBC, dicho triángulo, es un triángulo isósceles. El enunciado del ejercicio número 2 dice: construir un triángulo ABC isósceles
cualquiera y trazar las medianas de los ángulos B y C adyacentes a su base. Bueno, para esta parte entonces tenemos lo siguiente. Primero empezaremos graficando cualquier segmento BC a gusto. Ahora, centrados en B, con un compás centrado ahí y con un radio un poco más de la mitad de la longitud de BC, trazamos un arco. Este arco que voy a trazar es este pintado de naranja. Con el mismo radio que trazamos este arco centrado en B, trazamos otro arco azul que es centrado en C, repito, con el mismo radio del anterior. Este punto A es la intersección de los dos arcos azul y naranja. Si unimos A con B y A con C, tenemos el triángulo isósceles BCA. Esto también fue hecho en el ejercicio 3A del taller número 1. Ahora, hay que trazar las medianas de los ángulos B y C. Las medianas, aquí las he graficado las medianas, es decir, este lado CAE, el punto medio de AC y unimos B con E. CAD, el punto medio de AB y unimos C con D. Tenemos así las medianas BE y DC. Para el numeral B dice que si ya tenemos las medianas trazadas y G es su punto de intersección, probar que el triángulo BCE, que es este que completa hasta el rosado, es congruente con CBD. CBD es este que está hasta el azul. Para probar que esos son congruentes, veamos lo siguiente. Como el triángulo grande ABC es isósceles por hipótesis, AB tiene la misma medida de AC. Entonces, este ángulo con doble arco en B tiene la misma medida que este arco con doble marca en C, porque son opuestos a lados congruentes. Además, tenemos lo siguiente. Este lado BD, que tiene esta triple marquita, es congruente con ese que tiene la triple marquita, porque ese es la mitad de AC y DB es la mitad de AB, y recordemos que AB y AC tenían la misma medida. Entonces ahora estamos en esta situación, que este triángulo azul, el que estoy señalando con el cursor, es congruente con este triángulo rosado, que estoy señalando con el cursor, por el criterio lado, ángulo, lado, porque tienen un lado común que es la base BC y tienen un lado SE con la misma medida BD, que ya lo vimos, y además este ángulo con doble marca en C de la misma medida de este ángulo con doble marca en B. Entonces, siendo congruentes, podemos afirmar ahora entonces que las medianas B, esta rosada, que tiene como una punta de flecha, y DC, esta otra mediana con otra punta de flecha, tienen la misma medida por ser correspondientes en triángulos congruentes. Análogamente, este angulito pequeño verde en B es congruente con este angulito pequeño verde en C, también por ser elementos correspondientes en los triángulos azul y rosado que eran congruentes. Ahora vemos el enunciado del ejercicio 3, que dice que probar que para todo ángulo de un triángulo equilátero, la bisectriz del ángulo es a la vez altura, mediana y mediatriz del lado opuesto. Aquí tenemos un triángulo equilátero en la figura y voy a considerar cualquier vértice, digamos el B. En el ángulo B, este lado que estoy señalando a la izquierda es este lado que estoy señalando a la derecha, porque el triángulo es equilátero. Entonces, ese triángulo en particular es isósceles, y siendo triángulo isósceles, ¿qué se observa? Esta bisectriz que he trazado es a la vez
mediana y mediatriz por ser el triángulo isósceles. El razonamiento es válido para cualquier otro vértice. Ahora veamos el enunciado del ejercicio número 4, que lo vemos ahora en la pantalla. Dice, en la figura T37, OD es bisectriz del ángulo AOB. Si P es cualquier punto de la bisectriz OD, probar que P equidista, es decir, está a la misma distancia de los lados OA y OB del ángulo AOB. Bueno, observe la figura aquí en la parte superior central, donde OD es bisectriz del ángulo AOB, es decir, este ángulo 1 es igual, tiene la misma medida que el ángulo 2. Si P es cualquier punto de OD, para hallar la distancia de P a OE se traza una perpendicular, PE, perpendicular. Y para hallar la distancia de P a OA se traza esta perpendicular, PF. Hemos así construido dos triángulos rectángulos, el triángulo azul y el triángulo naranja. Estos triángulos son entonces dos triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa común y además un ángulo agudo congruente. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Siendo así, se concluye que estos dos ángulos rectángulos son congruentes. Siendo ángulos congruentes, EP tiene la misma medida de PF por ser elementos correspondientes en triángulos congruentes. Gracias por la atención prestada y los espero en un próximo taller. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.